todos los que están aquí. Otra vez, bendiciones. Otra vez, bendiciones. Ustedes no las quieren tomar, yo las tomo para mí. Pero bueno, vamos a... tremendo esto, ¿verdad? Pero regálenme un minutico acá. Vamos a revisar acá. ¿Qué está pasando? Algo está pasando aquí en este lugar. Definitivamente vamos a entrar en un tema muy importante, especialmente para mi vida, pero sé que para ustedes también. El título que le he colocado es Entrando en el río del avivamiento. Entrando en el río del avivamiento. Hoy quiero compartirles un poco de realmente qué es el avivamiento. ¿Por qué tenemos que entrar en ese avivamiento? ¿Para qué Dios? Y la palabra avivamiento como tal no está en la Biblia, pero sabemos que el avivamiento es un despertar, una manifestación de Dios poderosa a través de sus hijos. A través de sus hijos. No es a través de un perro, no es a través de una vaca, no, es a través de sus hijos. Porque es que cuando hablan del poder de Dios, usted se tiene que ver a usted. Porque es a través de usted que va a fluir, no es a través de otra persona. Si usted piensa que solamente a través del profeta, del predicador que está al frente suyo, pues usted está equivocado. Porque es a través de usted. Amén. Quiero que se metan eso en la cabeza. A veces ven los predicadores y ¿cómo se llama esa palabra? Los endiosan, los idolatran. Si no es el profeta que habla, entonces no pasa nada en la casa. No, usted tiene el Espíritu de Dios dentro de usted. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de sus profetas, pero en el Nuevo Dios habla a través de su Hijo, y su Hijo está en nosotros. Pues por lo menos si usted nació de nuevo. Si no nació de nuevo, ahorita por favor pase aquí al frente y oramos por usted, porque para que nazca otra vez. Porque el esperma de Dios, digámoslo así, la semilla de Dios está siendo plantada en nuestros vientres todos los días por cada palabra que nosotros recibimos de Él, para que crezca, para que dé fruto. Un árbol estéril yo lo cortaría, Él mismo lo dijo, nunca más vuelvas a dar fruto, y se murió el árbol. Yo no quiero que eso pase con ninguno de nosotros. Amén. Bueno, entonces una palabra que vino a nuestra vida dice así. No necesito ponerme aquí a temblar ni hablar en lenguas para lo que Dios habló. He aprendido a través de la pastora que me dice a controlar esas emociones que realmente son de la carne. Amén. Suenen como mi voz a cuello alto. Yo haré venir mi propósito de todos los lugares sobre su vida. Búsquenme y les mostraré la profundidad de lo que soy, y les mostraré que no soy ceniza ni muerte. Unge tu propósito hasta que vean la bondad de mi luz sobre él. Mi plan será en ti como cromosomas que te sostendrán, te formarán hasta que en su vida se cumplan. Levantaré mi iglesia y les daré las fuerzas celestiales. Es una palabra que Dios me dio, y aquí solamente me está viendo y diciendo: caminen, 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 caminen. Pero ¿para dónde vamos a caminar? ¿Para donde el mundo nos guíe? No, para donde el Espíritu de Dios nos guíe. Y vamos a entrar. Quiero compartirles otra vez la visión que tuve hace mucho tiempo sobre esta ciudad. Estaba orando en ese momento, fue un momento muy bonito con Dios, donde Él me mostraba que estaba el libro de la vida. El libro de la vida es donde su nombre y mi nombre están escritos. Si su nombre y mi nombre no están escritos ahí, pues graves, no hay nada. Toca asegurarnos. ¿Sabe cómo aseguramos que ese nombre esté brillando en ese libro? Tener la certeza de que Cristo está en nuestro corazón. Y entonces empecé a mirar que de ese libro salió otro libro grande. Me quedé mirando yo en la visión. El Señor me ha dado ese don. A veces no entiendo muchas de las cosas, pero después las entiendo. Y miré que de ese libro salía un libro muy grande también.
y decía Villavicencio. Me quedé mirando ese libro y empezaron a brotar letras de oro de ese libro. Yo miraba, estaba por encima del libro. No me pregunten cómo, estaba por encima. Sé que estaba ahí. Y empezaron a salir nombres de ese libro. Y sabía que eran nombres de personas que estaban en Villavicencio y que Dios tenía un propósito para con ellos aquí en Villavicencio. Pero sé que solamente eso no está pasando aquí, porque me estarán mirando por la red. Ay, yo estoy en Bogotá, yo estoy en Medellín. No, sé que es lo que Dios desea con cada nación, con cada pueblo, con cada tribu, con cada persona que está determinado a caminar en el propósito de Dios. Entonces empecé a mirar este libro y empezaron a salir nombres como en relieve de ese libro, en puro oro, y me asombré. De repente empezaron a salir esos nombres de ese libro, y esos nombres se convertían en libros. Yo me quedaba mirando asombrado de lo que estaba pasando, y trataba de entender todo lo que estaba pasando. Libro de la vida. De ese libro de la vida salió un libro sobre esta nación, sobre este pueblo que era Villavicencio, y en ese libro habían escrito solo nombres, y de repente empezaron a salir esos nombres y se convertían en libros, y se hacía una historia en ese libro del nombre que salía de ese libro. Y yo, wow, la historia como tal no la leía al detalle, pero sabía en mi espíritu que era una historia, que era un hecho de esa persona sobre la tierra. Y miré de repente el plano de Villavicencio sobre mis ojos, y esos libros se posaban ahí. Esos libros, eran muchos libros, se posaban sobre Villavicencio, y esos libros estaban como vivos, ¿sí? Y volaban sobre encima de Villavicencio. De repente miré una cruz hacia lo alto, y de esa cruz yo empecé a mirar que empezaba a absorber de Villavicencio una nube negra que estaba sobre Villavicencio, y empezaba a absorberla, y sabía que era el pecado de ese pueblo y la maldición y la muerte que estaba gobernando sobre ese pueblo. Y esa cruz empezó a absorber todo eso, y de repente yo miré que los libros estaban ahí y habían ángeles dispuestos, listos para descender. Pero hubo un ángel que dijo: no desciendan todavía. Yo me quedé mirando a ese ángel. No me diga cómo era, no se lo voy a decir, es un secreto de mi corazón. Miré muchos. Y ese ángel detuvo el descender de los ángeles, y los libros estaban con esos ángeles. Y yo miraba que esa cruz, volvía a la visión de la cruz, y esa cruz jalaba y chupaba, absorbía, pónganle la palabra que quiera poner. Lo cierto era que la estaba quitando. Y a la cruz. Y habían hombres, pocos hombres, de hecho eran pocos hombres. Yo espero que, bueno, cuando hablo de hombres estoy hablando de mujeres y hombres, arrodillados en esa cruz. Estaban arrodillados orando. Cuando ellos oraban, la cruz absorbía la maldad que había en ese pueblo. Yo estaba asombrado. Decía, wow, no necesitaba una revelación, lo estaba entendiendo en ese momento. Y el ángel estaba ahí pendiente que esa oscuridad fuera removida. Ahí entendí que los ángeles no hicieron ninguna obra, el que la hizo fue Cristo. Los ángeles estaban a disposición de lo que iba a pasar, a disposición de lo que el Señor estaba a punto de hacer. Y entonces absorbían y ellos estaban ahí listos. Cuando miré que absorbió toda la oscuridad, empezó a venir una luz sobre Villavicencio, y él dijo: desciendan. Pero cuando estaban absorbiendo la oscuridad, ángeles peleaban contra demonios. No el ángel que estaba arriba. Habían otros ángeles peleando contra demonios ahí en esa atmósfera oscura. Había una batalla. Yo estaba muy asombrado, de verdad, estaba asombrado de ver eso. Pero entendía que debajo de esa oscuridad también habían hijos de Dios. Habían hijos de Dios. Y los ángeles estaban luchando para que los hijos de Dios no fueran consumidos por esas tinieblas, sino que permanecieran. Y lo estoy contando porque el Señor me dijo que lo hablara otra vez. Así como dice aquí: suenen como mi voz a voz en cuello. Yo hablando lo que el Señor me reveló. Y entonces, cuando se quitan las tinieblas, por decirlo así,
sobre esa ciudad, el ángel dio la orden que descendieran y empezaron, había un río de ángeles fuera de los que estaban abajo luchando, no sé cómo llamarlos, si los de abajo eran los guerreros y los de arriba eran los que iban a tener el propósito, tómenlo como quieran en su corazón. Y de repente cuando ellos descendieron, ellos iban cuidando esos libros y esos libros se iban incrustando entre la ciudad, se iban incrustando. Pero antes de que se incrustaran, yo miré que en Villavicencio se abrió una brecha y decía tiempo, así a lo largo, tiempo. Y sabía que lo que iba a descender no iba a demorar un día, se iba a demorar por tiempo, mucho tiempo. Yo creo que eso es hasta la venida del Señor. Y entonces empecé a mirar que eso se empezaba a incrustar, esas historias. Cuando se incrustaban esas historias en la ciudad, ese lugar alumbraba muy poderosamente, a pesar de que ya había luz sobre la ciudad. Pero se encendía ese lugar. Y así empezó a pasar. Y se empezó a llenar hasta que eso que estaba escrito se plasmó en Villavicencio. Y yo me quedé asombrado. Y el Señor me dijo: así será el avivamiento sobre Villavicencio. Gentes entendidas. Esos rollos, esos libros eran historias de personas en el propósito de Dios, pero no descendían porque habían tinieblas. Las tinieblas tienen que ser primero quitadas de nosotros para que el propósito de Dios fluya sin ningún obstáculo. Y él me dijo, cuando todo esto pasó, y me dijo: mira por qué la iglesia no entiende ni crece. Porque sí, hay templos llenos, pero no crece la iglesia. Puede haber mucha gente, pero no hay crecimiento de Dios en ellos. Puede haber una alabanza bonita y la gente le gusta ir a escuchar. Aún los mundanos, yo he escuchado que escuchan música cristiana y se le conmueven los sentimientos. Pues por lo menos yo era uno de esos. A mí me gustaba escuchar la música. Es más, yo escuchaba un vallenato muy sentimental y también me colocaba a llorar, se me movían mis emociones. ¿Sí? Me gustaba el vallenato. Entonces, hay gente ahí, pero está muerta. Hay templos llenos con gente muerta. Pero Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Dios no es un Dios de gente sin propósito. Dios es un Dios de gente con propósito. Dios no es un Dios de gente ciega. Dios es un Dios de gente que ve. Ustedes tienen que entender eso. Tenemos que ver. Tenemos que ver. Y entonces el Señor me dijo: mira lo que pasa. Y les voy a contar este misterio. Cuando la oscuridad está sobre la persona entra a la iglesia y se regocija por un momento, pero sale. Y como en ellos hay una mente perversa, cuando salen, los demonios no entran a los lugares, porque hay un fuego de Dios ahí que se está moviendo y ellos temen a ese fuego. Ellos no les gusta ese fuego. Ellos odian ese fuego de Dios. Pero no porque lo odien, porque le tienen miedo y le tienen pavor, porque el Señor ya los venció. Entonces los demonios se quedaban afuera. Cuando la persona salía, volvían a ellos y volvían y los atormentaban, y ellos recaían otra vez, y así se las pasaban una y otra vez. Y en ellos no había crecimiento, porque el fuego que habían recibido, ese poquito de ánimo que habían recibido en sus corazones, se fumaba apenas salía. Venía un pensamiento y quitaba ese ánimo. Salían de aquí gozosos y encontraron una Jezabelica en la casa y se les acabó el amor. Y eso pasaba todo el tiempo y él me mostraba eso. Porque no hay una claridad en ellos. No hay un cimiento donde ellos permanezcan. Y nosotros tenemos que entender esto, que allá afuera hay un mundo. Hay un mundo que nosotros tenemos que luchar contra ese mundo para no caer en la tentación de ese mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros estamos viviendo dentro de esta oscuridad, pero nosotros somos la luz de esa oscuridad. Y tiene que ser disipada por nosotros. Usted no puede esperar que vaya el pastor a orar a su casa. No. El pastor tiene que ir a orar a su casa y él deleitarse en la luz que hay en esa casa. No podemos seguir estar derrotados cuando tenemos la victoria en la mano.
Eso es menospreciar y pisotear la victoria de Cristo sobre nuestras vidas. Cuando usted tiene la victoria y se ve derrotado, entonces ¿dónde está la victoria? Y por eso mucha gente dice, sí, es que dicen que Cristo lo hizo todo, pero no, hay que hacer algo. No, no hay que hacer nada. Hay es que meternos en esa promesa, hay es que meternos en esa realidad, hay es que creer esa realidad que Cristo ya hizo para nosotros. Nosotros creemos en esa realidad. Y ahora miren esto: Cristo redimió toda la humanidad, y eso es un tiempo presente todo el tiempo, porque Él redimió todo lo global, pero ahora Él viene en nosotros y redime lo de nuestro tiempo presente, lo hace una realidad. Escuchen bien, Él ya lo hizo todo. Ese río de victoria ya está puesto delante de nosotros, pero ahora nosotros, Él en nosotros redime nuestra familia. Él en nosotros redime nuestro futuro. Él en nosotros redime todos los pecados que hay, los quita, los absorbe, los abofetea, tómelo como quiera. Pero si usted no se mete en ese río, Él salvó toda la humanidad, pero va a haber gente que va a ser condenada. Entonces no la salvó. No, lo que pasa es que ellos no quisieron creer y meterse en ese río. Ay, pastor, pero es que yo estoy derrotado. No, lo que pasa es que usted no se ha metido en el río de victoria que ya está para usted. ¿Por qué? Porque está siendo un incrédulo, no se ha arrepentido de ese pecado. Y el pecado nos aleja de la victoria, nos aleja de Él. Él es la victoria. Entonces empiezan a pelear con demonios cuerpo a cuerpo y salen derrotados y muchos mueren. Escuchados esas palabras, he oído intercesores que mueren en la batalla, pero ¿cómo van a morir teniendo la victoria en sus manos? O sea, ¿cómo van a ser derrotados teniendo la victoria en sus manos? Lo que pasa es que ellos no se metieron en el río de la victoria. Ellos creyeron que eran ellos los que estaban peleando contra la oscuridad. Y sí, es verdad, somos nosotros los que estamos peleando en la oscuridad, contra la oscuridad, pero en nosotros está el que venció a la oscuridad. Entonces, si la victoria está en nosotros, pues yo soy la victoria también en esta tierra. Y empiezan a luchar cuerpo a cuerpo contra las tinieblas. Y son derrotados. Andan hasta donde su fuerza les alcance, pero ahí son derrotados. Pero ¿cómo es posible que un hijo de Dios esté derrotado? ¿Cómo es posible? Cuando ya Cristo le dio la victoria. Eso es deshonrar el nombre de nuestro Padre. Y eso es decirle, como dijo Pablo, si no hubiera resurrección, ¿yo para qué predico? Esto sería una falacia. Pero él estaba seguro de eso. Yo me imagino algo. Estoy así como inspirado. Ya vamos a entrar, no vamos a entrar en la preca, ya vamos a entrar. Imagine a Cristo solo en esta tierra. Solo, solo. ¿Quién intercedía por Cristo? Nadie. ¿Usted cree que el diablo no colocó a todos sus brujos, a todos sus fariseos, a todo lo que él podía controlar en contra de Cristo? Claro que sí. Pero he aquí el secreto. He aquí el secreto de la victoria. El secreto de la victoria es que usted no permita que el pecado entre a usted. Porque por el pecado entra la muerte, entonces la muerte te derrota. Él dijo, nada de él hay en mí. ¿Cómo lo iba a derrotar si la derrota no estaba dentro de él? No había tiniebla ni muerte. Entonces, si no hay tiniebla ni muerte en usted, ¿cómo puede decir que las tinieblas y la muerte lo van a tocar? Es como un rico que tiene mucha plata comiendo en la basura. No es lógico, no tiene coherencia de ser. Entonces a veces me preocupa esa clase de enseñanzas, porque no meten la victoria en la iglesia, sino que meten terror a la iglesia. No, pero yo cómo voy a ir a interceder. No, eso primero toca hacer los 300,000 cursos y toca ir con un batallón. Y el diablo me intentó tener ese temor a mí, porque yo tengo
el mapa de Villavicencio en mi cuarto de oración y yo le pongo la mano y lloro por Villavicencio, me arrodillo y el diablo me intenta meter terror. ¿Y vas a ir solo? ¿No te da miedo que los brujos puedan venir a ti y te acaben? Yo dije, no me da miedo. Y aún si muriera en eso, tuviera la victoria, no me voy para el cielo. Pero sé que no va a ser así. Entonces, ahora sí entremos. El avivamiento es la renovación del primer amor entre los cristianos, que luego resulta en despertar y convertir a los pecadores. Escuche bien, el avivamiento es la renovación del primer amor en los cristianos y luego resulta en un despertar que convierte a los pecadores. El avivamiento despertará, vivificará y reclamará a los que no han sido, a los que han sido apartados de Dios. Escuche bien, el avivamiento despertará, vivificará y reclamará a los que se han apartado de Dios. Eso tiene que pasar en su casa. Eso tiene que pasar en su casa. La voluntad de Dios es tanto la que se revela en la Biblia como la que se revela en nuestro llamado. Escuche bien, la Biblia nos revela cómo caminar y entender los tiempos, pero la Biblia no le revela lo que usted debe hacer exactamente en este caminar. Eso se le revela a usted personalmente. A través de la palabra, de la intimidad con Dios, Dios le va a revelar. Ahora usted, teniendo este entendimiento, va a caminar en este propósito. Así es sencillo. La fe en Cristo se funda en las promesas, en las profecías, en el llamado que determina nuestra vida por el Espíritu de Dios. Escuche bien, la fe en Cristo, porque la fe es Cristo, está fundada en las promesas que Él nos dio, en las profecías que Él dio para que nosotros entendiéramos los tiempos. ¿Quién sabe que estamos en los últimos tiempos? Definitivamente. Definitivamente, si no nos despertamos en este tiempo, ya después va a ser tarde. Tenemos que despertarnos. Revela, se funda en promesas, las profecías que están en la palabra y en el llamado y la provisión que Dios determinó para nuestra vida por medio del Espíritu de Dios. Hay promesas en la Biblia. Pues si usted es en el llamado que usted tiene, reclame las promesas que están en la Biblia para el llamado que usted tiene, no para ilusiones falsas. Yo aquí no le puedo profetizar a alguien y así te dice el Señor. ¿Quién coge esta palabra? Se va para Bogotá y en Bogotá va a ser prosperado. Y usted dice, yo cojo esta palabra. Dios nunca lo llamó para Bogotá, Dios lo llamó para aquí. Usted no puede coger esa palabra. Esa palabra es específica para alguien. Nunca se me va a olvidar una vez que de verdad ese día había una unción tremenda, de verdad, en ese lugar. Y este profeta dijo que se quitaran los anillos. Pues mucha gente se quitó el anillo de boda, ¿no? Yo estaba ahí, hasta me lo quité. Cuando dijo, coja a alguien que está al lado suyo. Yo, bueno, allá, no sé, no me acuerdo quién estaba al lado mío. Estaba al lado mío. Dijo, ahora regálale ese anillo a esa persona. Yo dije, ¿cómo le voy a regalar el anillo con el que yo pacté con mi esposa? Esa palabra no es para mí, ¿qué le pasa? Dije, no, olvídese, papito, yo no le voy a regalar nada. Entonces sí ve que hay cosas que uno no puede coger de ninguna manera. Y hubo gente que lo hizo. Fue tan tremendo que esa unción nos envolvió y hubo gente que hizo eso. Y dije, no, eso no es de Dios. Dios no me va a decir que regale. Es como decir las arras que fueron puestas en nosotros. ¿Quiénes son las arras? ¿Quién es las arras? El Espíritu de Dios. ¿Usted lo va a regalar a otro? No, es suyo. Hágase con él uno. Es suyo, no es de nadie más. Y Él le va a revelar esa promesa que Dios tiene para su vida. Sigamos. Dios da un avivamiento a sus hijos para que tengan la capacidad y el poder de desarrollar el propósito suyo sobre la tierra. Todos no van a ser pastores. Entonces usted no puede coger este propósito que yo tengo. Usted tiene que coger el suyo. Dios lo llamó a ser un empresario, quizás exitoso. Váyase por ahí. Dios va a avivar su corazón
para que usted tenga la capacidad y el poder de caminar en lo que Él determinó para su vida. ¿Pero cómo? Siendo Él en usted. Amén. Y vamos a Juan 16:13. Ahora sí vamos a entrar en la predica. Vamos a entrar en la predica. Bueno, Juan 13. Mire lo que dice Juan 16:13. Escuche bien. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu de Dios, ¿verdad? Él los guiará a toda verdad. ¿Qué es lo primero que Él va a hacer? ¿Guiarlo a qué? A toda verdad. ¿Quién es la verdad? O sea que Él va a revelarle a quién, a usted, a Cristo. Él lo primero que va a hacer es eso. Juan, ¿ya? La de los textos, dijo amigo mío, apóstol, muy querido de la casa, apóstol Frank Rodríguez. Admiro mucho a ese hombre, ¿verdad? Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Bueno, si no sale ahí no se preocupe, se los estoy leyendo. O si no, saquen sus Biblias ahí en los celulares. Él los guiará a toda verdad. Ahora vamos a ver otra vez. Ok, Él los guiará a toda verdad. Escuche, Él no hablará por su propia cuenta. O sea que Él no le va a hablar de otra persona. Él no le va a hablar del profeta Adolfo. Él no le va a hablar de la pastora Clemencia. Ay, mire cómo la pastora Clemencia, vea, sea así como ella. No. Él dice que Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que Él les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Escuche bien. Primero nos revela a Cristo para que nosotros entendamos. Él nos lleva a la verdad que es Cristo. Él transforma nuestra mente a la manera de pensar de Él. Él transforma nuestros sentimientos a los sentimientos de Él, para que nosotros sintamos, veamos, oigamos y caminemos conforme al pensamiento de Él. Y después de eso, ¿qué sucederá? Dice esta versión: y luego les contará lo que sucederá en el futuro. ¿En el futuro de quién? En el futuro suyo. ¿Y en qué otro futuro? En lo que está escrito en la palabra que iba a pasar para este tiempo. En lo que está profetizado por los profetas. En lo que Él profetizó aún cuando estaba en la tierra. Bueno, yo creo que todavía está en la tierra. Lo que pasa es que ahorita está en el espíritu. Y aún a muchos se les ha manifestado en el cuerpo resucitado. Por lo menos podemos ver a Juan hablando de la Biblia. Mire cómo lo ve y ¡pum! Cae postrado delante de Él. Era el cuerpo glorificado del Señor. Eso era tremendo. Eso es una visión que, Dios mío, donde yo la tenga le digo: Señor, ya no me quiero bajar, déjeme de arriba, déjelo allá abajo que se desenrede como pueda. Entonces Él va a hacer dos cosas. El Espíritu de Dios va a hacer dos cosas. Nos va a revelar la verdad, primero que todo. ¿Y cómo Él va a revelar esa verdad a nuestros corazones? A través de su palabra y a través de lo que Él nos hace a nosotros ver, para que nosotros seamos en Él. Si a usted no le está pasando eso, usted está muerto y está engañado. Así de sencillo. Y entonces usted viene a ser un cobarde. Ya no atrapará nada del cielo. Esos que arrebatan el reino de los cielos es arrebatar la verdad de Dios en nuestros corazones. Nosotros, teniendo la verdad de Dios en nuestros corazones, tenemos todo. Y nada en esta tierra nos hará mover, por muy difícil que sea. Amén. A mí me impresiona el testimonio de Gigi Ávila. Una vez que me dio por leer tantos libros que he leído, el marido, el novio, no sé quién era, mató a la hija de 16 años. Y fuera de eso, Dios le dice: ahora vaya a la cárcel y perdónelo. Imagínense. Y después, el que mató a la hija resultó siendo el pastor más allegado a él. El que mató a la hija, con una escopeta le metió el tiro en la boca y le voló aquí la cabeza. Y Dios mío, bendito, esto no lo hace un hombre natural. Esto no lo hace un hombre natural. Pero bueno, pasó en él. No quiere decir que va a pasar en nosotros. Algo pasó ahí que no sabemos,
que Él tuvo que pasar por esa tribulación tan fuerte, ¿verdad? Digo fuerte porque definitivamente nadie quiere que le pase eso, ¿verdad? Pero bueno, eso es un tema que quería ir. Bueno, entonces el Espíritu de Dios nos lleva a la verdad. Mire que aquí dice el Espíritu de verdad, o sea, el que tiene la verdad, no cualquier espíritu. Porque si viene un espíritu a usted y no le habla de Cristo, entonces es un espíritu engañoso, y repréndalo. Si le está hablando todo menos de Cristo, repréndalo. Porque Él dice que nos va a llevar a Cristo. Él nos va a llevar a Él para que nosotros seamos como Él. Y después, siendo como Él, vamos a ser agradable totalmente al Señor para hacer el propósito. Y no que no lo seamos, sino que lo vamos a entender. Amén. Ahora, Romanos 8:26. Mire lo que pasa acá. Romanos 8, esto definitivamente, 2 versículos. O sea, se la ha predicado, 2 versículos. Dice 8:26. Ok, 8:26. Bien, dice, esta versión dice: además del Espíritu Santo, no, perdón, sí, está bien, nos ayuda en nuestra debilidad. Escuche bien. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, dice esta versión, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ahora bien, Él nos enseña y nos lleva a toda la verdad. Y no conforme con eso, también cuando nosotros estamos en oración, como no sabemos todavía cuál es la voluntad de Dios sobre nuestra vida, Él nos lleva a orar de tal manera que Él mismo va a tomar nuestra boca, nuestros sentimientos, nuestro corazón, para que le pidamos al Padre lo que es conveniente para nuestra vida. Pero ¿cómo va a pasar eso si no es en la oración? ¿Cómo va a pasar eso si no es estando intimidando con Él? O sea que usted, si no intimida, no hay propósito de Dios en su vida y usted es un vagabundo caminando por las calles. Mire que Él dice que aquí él nos lleva con gemidos que no se pueden ser expresados con palabras. Entonces van a haber momentos en nuestra vida que el Espíritu de Dios va a venir sobre nuestra vida tan fuerte que lo único que nosotros vamos a hacer es llorar y estar quebrantados delante de la presencia de Dios. Y en ese momento Él usa nuestro espíritu para que hable con Dios y entonces la voluntad de Dios sea escuchada y sea dando respuesta a nosotros. Si eso no pasa en usted, está grave. Si usted coge una oración de otro y ora esa oración, usted no está haciendo nada. Porque tiene que haber una realidad de Dios en nuestras vidas. Yo me acuerdo que yo, siendo impío, Dios oró a través de mí, el Espíritu de Dios, toda la noche. Tanto así que al otro día, cuando yo salí al mundo otra vez, dije: no, esto fue producto de algo, esa experiencia. Pero hubo algo que pasó. Las groserías no aparecieron en mi boca y las buscaba, que era lo más tremendo. ¿Y dónde están estas? ¿Cómo es que uno decía cuando alguien le hablaba a uno? Y no aparecían, y eso me impactó. Eso quiere decir que en ese momento que el Espíritu Santo me tomó, le pidió a Dios que me quitara esa boca sucia que yo tenía. Y hasta el día de hoy no las encuentro. Pareciera que nunca las hubiera hablado. Y yo era un hombre que decía una palabra y 500 groserías. No saludaba sin decir una grosería. Y eso me impactó. Entonces el Espíritu Santo en ese momento pidió a Dios que me quitara esa boca sucia. Y Dios respondió. Dios respondió. ¿Fue causa mía? No. Pero Él sabía que era lo mejor para que yo pudiera entrar en ese camino que Él tenía preparado para mí, y hasta el día de hoy lo veo. Yo sabía desde el primer día que yo iba a ser predicador. Lo que pasa es que siempre le estaba haciendo pero me cogió por todos los lados. Fue inevitable. Fue inevitable. Por más que quería alejarme de Dios, Él más me acercaba. Por más que quería no escuchar, más se escuchaba. Y así fue. Dios empezó a ponerme tantas personas alrededor de mí que fue inevitable yo poder ver esto que estoy viendo ahorita.
pero mi mirada no está puesta en esto que estoy haciendo ahorita. Mi mirada está puesta más allá. Amén. Entonces, dice: y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. ¿Por qué? Porque el Espíritu intercede por nosotros, sus hijos, en armonía, escuche bien, con la voluntad de Dios. En armonía con la voluntad de Dios. La armonía que tiene Adolfo con Dios es la voluntad de Dios en mi vida. Entonces necesitamos entender esto. Usted no puede ser Adolfo, usted no puede ser Benny Hill, usted no puede ser Casluna, porque mucha gente reprime el sueño de Dios en ellos porque ellos quieren ser alguien que Dios no los llamó a ser. Ellos no van a ser recompensados por lo mucho que hagan. Nosotros vamos a ser recompensados por haber escuchado la voz de Dios y haberla puesto aquí en ejecución sobre la tierra. Hay mucha gente predicando allá afuera y piensan que están siendo bien, pero ni siquiera están en el tiempo ni en el lugar que Dios los colocó. Amén. Sigamos. Y sabemos que Dios hace todas las cosas y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen, dice esta versión. Algunos manuscritos dicen: y sabemos que todo coopera para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Si esta casa está hablando del avivamiento, ¿ustedes dónde están entonces? Si esta casa está hablando de ser uno en Cristo, entonces ¿ustedes dónde están? Deben de estar ahí, porque si Dios los colocó aquí fue por algo. Dios quiere que sean copartícipes de ese propósito. De cualquier ámbito donde usted lo vea, sea empresario, sea lo que sea. Si es un empresario bueno, Dios le va a usar. Vea, aquí está, pastor, hágale, y el Señor le va a prosperar. Esto fue lo que Dios colocó. O sea, pudiera ser más interesante aún para uno que venga un hermano: mire, pastor, lo que pasa es que Dios colocó esta plata en mi corazón que se le dará a usted para el templo. Ya sé para qué viene esa plata, entonces no me la puedo gastar en otra cosa. Y si me la gastara fuera necio y no estaría andando en armonía con Dios. Amén. Ojalá todo fuera así. Pero bueno, sabemos que Dios hace todo conforme a Él. Dice: la oración no consiste en palabras, y no importa qué palabras se dicen si el Espíritu de Dios no la guía. Usted puede coger las oraciones de alguien famoso, que él oró esa oración y Dios derramó la gloria sobre él. Y usted la puede hacer 500 veces, pero no va a funcionar, porque Dios le guió a hacer esa oración a él. Dios le va a guiar a hacer una oración a usted. Así que es ser perezoso, métese, pregúntele a Dios. Ya como Dios me trajo lo que se me metió en el corazón a mí: ¿para dónde van los muertos? Y esa fue la pregunta con la que Dios me trajo a mí a los pies de Él: ¿para dónde van los muertos? Y yo me preguntaba: ¿para dónde van los muertos? Le pregunté a mi hermana y no me supo responder lo que yo quería escuchar. No, eso no es. Y llegué a una conclusión en medio de toda la porquería que yo era. Y bueno, pues acá hay uno que sabe responder: Dios. Entonces le pregunté a mi hermana: venga, ¿ustedes cómo se hablan con Dios? Entonces ella más o menos ahí me explicó. Entonces yo una vez, ella me había invitado a la iglesia y yo miraba que la alabanza, y yo, y lloraban y tal, y yo, sí, ahí es. Entonces yo hice lo mismo, empecé música cristiana, porque no conocía yo quién cantaba música. Coloqué ahí música cristiana y ahí en el celular y descargué. Dije: me voy a comprar unos audífonos para y concentrarme. Yo pensaba que la vaina era así, concentrándome. Entonces coloqué música. Me acuerdo mucho que fue Jesús Adrián Romero cuando estaba en ese furor bonito que él tenía, ¿sí? No que no lo tenga ahorita, sino que esa vez lo tenía más arriba. Entonces me metí yo al cuarto ahí, sello ahí,
hábleme. Ahí, nada. Así pasó un buen tiempo. Y no, esto es pura mentira. Dios no habla. Pero yo seguía con esa mentalidad, ¿dónde van los muertos? O sea, Dios se me metió por ahí, fue un pensamiento que se me encarnó. Y yo quería saber para dónde van los muertos, porque los católicos decían que había un purgatorio. Con los católicos ninguno se va para el infierno, porque está el purgatorio y usted el purgatorio se va para el cielo. ¿Sí? Entonces en ellos no hay condenación, hasta bueno por ellos, porque pues no hay condenación, se van para el purgatorio, pero es un engaño. ¿Sí? Y pues yo escuchaba a mi hermana que era pues cristiana en ese entonces y no, que el infierno, que no hay purgatorio. Entonces yo tenía esa confusión ahí en mi mente. Bueno, pues, cuando de repente dije, no, eso es pura mentira, Dios no existe, me voy. Cuando entró como un viento por mi puerta y me arrebató y ahí sí supe. Tanto así que vean aquí donde estoy. No les voy a contar porque ese no es. Bueno, entonces íbamos en que Dios, si el deseo de Dios no está enardecido y los pensamientos no son dirigidos por el Espíritu Santo, nada hacemos. Nada hacemos. Las fórmulas solamente impiden que un individuo no ore como debiera. Las fórmulas. Haz esta oración 5 veces. 7 pasos para llegar a la presencia de Dios. No, hay un solo paso: quebrantamiento de corazón, humillación delante de Dios. Es el único paso que hay, porque Él no rechaza un corazón contrito y humillado. No hay 7 pasos, ni 8, ni 20. Hay un corazón. Usted puede hacer todos los 7 pasos y tener un corazón duro y nunca sentir la presencia de Dios en su vida. Tiene que buscar quebrantar su corazón delante de Dios, humillarse, saber que usted no lo puede hacer. Amén. Digamos. Entonces, le voy a dar los pasos a ese corazón quebrantado. Amén. Para buscar lo que Dios quiere hacer para nosotros. Pero la puerta que abre a buscar esto es el corazón quebrantado, humillado delante de Dios. Humíllese. Así de sencillo. Hay una promesa en su palabra: un corazón quebrantado y humillado, Dios no lo rechaza. Esa es la única fórmula que hay. Y esa fórmula se convirtió en promesa y usted la puede reclamar para su vida. Amén. Entonces, para conocer la vida de Dios en nuestra vida, primero hay que aceptar a Cristo. Segundo, permitir que el Espíritu de Dios transforme su manera de pensar. Tercera, después de que Dios empiece a cambiar esa manera de pensar, ir y descubrir delante de Dios el propósito que Él tiene para nuestra vida. ¿Cómo lo va a hacer? A través de ese corazón quebrantado. ¿Cómo lo va a hacer? A través de su Santo Espíritu. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando Él venga, vea todo lo que usted está haciendo, entonces Él le va a dar un espíritu de sabiduría y revelación para que usted entienda lo que Dios quiere hacer con su vida. Amén. Sigamos. Buscar a Dios profundamente hasta que desate y conozca el poder de su amor, para que así todo el poder fluya a través de ti y lleno todo en su vida. En cuanto al propósito sea llamado, Dios colocará sobre sus lomos todo lo necesario para que usted camine en ello. Estoy dando los punticos de lo que hace de entrar en la presencia de Dios con un corazón quebrantado. Estos punticos que yo les estoy diciendo vienen después del quebrantamiento, y eso empieza a revelar todo. Si no hay un corazón quebrantamiento, la puerta de lo que le estoy hablando está cerrada delante de usted. Amén. La oración abre la puerta al Espíritu Santo. La oración da lugar a la manifestación del Espíritu Santo. Y la oración produce sensibilidad espiritual. Pero ¿cómo entramos? Un paso nomás que se convirtió en promesa: quebrantar nuestro corazón, sabiendo que aún el orden que le queremos dar a nuestra casa no puede ser dada sin el poder del Espíritu. Usted va a lograr hacer algunas cosas,
pero va a desistir el día que se canse. Y créame que el diablo es un experto de metérsela a su casa y hacer que usted se canse para que usted acabe con todo lo que usted ha querido lograr hacer. Amén. ¿Seguimos? Seguimos. El corazón. Hay que empezar a examinar, examinar el corazón. Examinándolo, notamos el estado de la mente y vemos dónde estamos. Escuche bien. Examinándolo, notamos el estado de nuestra mente. ¿Por qué? Porque el centro de nuestra vida es el corazón. Hablando del humano, porque el centro de todo es el Espíritu de Dios. Y entonces desde ese corazón va a empezar a emanar todos los pensamientos que usted es. Y todo va a empezar a salir a través de su boca. Entonces, si ese corazón está contaminado, sus sentimientos están contaminados, sus emociones están contaminados, sus pensamientos están contaminados. Y entonces lo que va a salir por su boca es contaminación. Entonces, examinándolo, notamos el estado de nuestra mente y vemos dónde estamos. Si el corazón está contaminado, estamos gobernados por el reino de la muerte. Amén. Muchos nunca parecen pensar esto. No prestan atención a su propio corazón y nunca saben si están prosperando o no. Si están ganando terreno o yendo hacia atrás. Si están siendo fructíferos o siendo estériles. Si están andando con Dios o están andando con el diablo. Eso define nosotros examinar nuestro corazón. Por eso David dijo: oh Señor, examina mi corazón. Examinar nuestro corazón define. Pues si usted no examina nada, usted piensa que todo está bien. A lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Y va caminando por ahí como quiere. Y vemos el mundo, que naciendo hombre dicen que son niñas, que naciendo niñas dicen que son hombres. Un día estos van a no quiero ser niña ni quiero ser hombre, quiero ser un perro. No, ya lo hay. Y eso no es así. Examinemos nuestro corazón y sabemos si estamos ganando terreno, si estamos prosperando, si estamos siendo fructíferos en nuestras vidas. Amén. El autoexamen consiste en contemplar nuestra vida, considerar nuestras acciones, buscar en el pasado a ver cuál es vuestro verdadero carácter. Hay hombres y mujeres que nacen de nuevo, pero nunca dejaron su pasado. Nunca dejaron el carácter que los consumía en la agonía. Y Pablo dice: despójense de eso. Entonces, si vemos que nuestro pasado sigue siendo nuestro presente, entonces algo está mal. Porque entonces nosotros no nos quedamos en gloria. No, nosotros vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Nosotros no nos quedamos en una gloria, nosotros pasamos a una gloria mayor. Nosotros no nos quedamos en una victoria, nosotros pasamos a otra victoria mayor. Amén. Listo, ¿seguimos? Está muy bueno esto definitivamente. Es necesario coger una pluma y papel y tomar nota de todos ellos. Si estamos caminando todavía bajo la influencia del pecado o bajo la influencia de Dios. Hay dos influencias, allá y aquí. Hay dos frutos que usted puede dar, este o este. Hay una victoria y una derrota. Esta es la derrota y esta es la victoria. ¿Dónde quiere estar? ¿O dónde quiere poner su corazón para que sea puesta esa semilla? Si quiere colocar su corazón ahí, entonces la semilla de muerte va a ser puesta en su corazón. Si quiere colocar su corazón aquí, entonces la semilla de vida va a estar puesta en su corazón y entonces ella va a ser la que germine en su vida. ¿Ven? Listo, sigamos. Sigamos. Porque Mateo 25, 29. Vamos a mirar en Mateo 25, 29. Me gusta mucho meditar. Medito de día y de noche. Si no llego a descubrir quién soy,
nunca voy a saber qué hacer. Tengo que descubrir quién soy. Y el soy está dentro de mí. Amén. Listo, sigamos. Mateo 25, 29 dice: así es el. Sé que me he equivocado. Porque al que tiene se le dará más, hasta que rebuse y abunde, dice esta versión. Y al que apenas tiene nada, incluso lo nada que tiene se le será quitado. Entonces, si usted no tiene visión en su vida, si no tiene propósito, aún esa misma ceguera se le volverá más oscura, más espesa. Y lo que usted no quiso coger, entonces Dios se lo quitará y se lo pondrá al que tiene más. Hubo un testimonio de John G. Lake que él empieza en un momento dado a empezar Dios lo empezó a enriquecer, a prosperar, pero cosa que él mismo se asombró. Y fue tanto el asombro de él que le preguntó al Señor: Señor, ¿por qué me prosperas tanto? Y él dijo: porque había llamado a 10 antes que tú para venir a este lugar, pero ninguno quiso venir. Pero él sí vino, él sí obedeció. Y lo que ellos no quisieron, entonces Dios se lo colocó a este hombre. Fue tanto el asombro de él. Me gusta leer muchos libros, soy muy apasionado de leer las historias de estos hombres de Dios, cómo Dios fue que verdaderamente los usó, cuál fue el secreto de ellos. Pero me di cuenta de una sola cosa, que todos decían que el corazón quebrantado es el que Dios escucha. Yo dije, tengo un poco de libros hartos, y ese fue el secreto de todos ellos. Todos ellos lloraban delante de la presencia de Dios de una manera descomunal y gemían por lo que Dios haya puesto en el corazón de ellos. Tanto hubo uno en el avivamiento de Gales que él gemía y le decía: Señor, dame 100,000 almas, dámelas. Y Dios derramó un avivamiento sobre aquel lugar, y no le dio 100,000 almas, le dio todo el país. Porque que la bendición de Dios, uno pide una cosa y Él tiene más para darnos. Amén. Entonces, las promesas, ya para terminar. ¿Listo? Estamos terminando. Habacuc 3:2. Esta es la promesa que Dios tiene para su vida y para mi vida. Habacuc aquí está como desconsolado haciendo esta oración o diciendo estas palabras. Dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hasta conocer. Hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vamos a volver a leerla. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Yo estoy haciendo esa oración. En medio de los tiempos, hazla conocer. ¿Quién va a ser conocido en medio de los tiempos cuando Dios avive su obra? Él en nosotros. O sea que Él se lleva la gloria, pero nos va a exaltar a nosotros para que llevemos su gloria. Llevar su gloria en nosotros, ser honrados por Dios. Y vamos a leer otro versículo aquí para su propósito, para su vida, para su familia. Dice así de esta manera, Isaías 44:3, perdón. Dice: pues derramaré alma para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre sus descendientes y mi bendición sobre sus hijos. Mire esta promesa. Yo primero que la viva en ese avivamiento de su corazón. Él calmará su sed, regará sus campos, traerá bendición sobre su descendencia, traerá bendición sobre sus hijos y prosperará toda hierba bien regada, y como sauces en ribera del río serán. Así será su vida. Eso es una promesa de Dios que nosotros tenemos que coger. ¿A quién está hablando? Para que todos entendamos que nuestro futuro
está siendo regado con el agua de vida de Él, donde nuestro futuro va a hacer que crezca la hierba como en ríos, como a las riberas de los sauces, que nuestros hijos van a ser bendecidos, que nuestra descendencia va a ser prosperada. Y si va a ser prosperada es porque no le va a hacer falta nada. Y si va a ser prosperada es porque la muerte y las tinieblas no los van a tocar. Y si van a ser prosperadas es porque Dios los va a levantar. Y si va a ser avivada, eso quiere decir que el fuego de Dios va a estar tan abundante en nosotros que la oscuridad se va a disipar cuando lo vea. ¿En dónde está la derrota entonces? No hay derrota. No hay derrota. Un avivamiento es lo que Dios siempre desea hacer para su pueblo, para que su pueblo vea su poder y crean en Jesús y sean salvos por Él. Solo necesita hombres decididos en hacer su voluntad y que anhelen la llenura del fuego y del Espíritu para impactar la oscuridad con poder. Es que la oscuridad no viene a nosotros, nosotros vamos a ella para impactarla, romperla, quitarla del medio de la tierra. Lo que hizo Jesús se está manifestando en nosotros. La victoria que hizo Jesús se está manifestando en nosotros. Eso no se va a manifestar en el diablo. Usted no va a ir a interceder por un pueblo para morir. Usted no va a ir a interceder por un pueblo para ver si va a ganar. Usted va a ir a interceder por un pueblo para vencer. Y usted va a ir a interceder por un pueblo para obtener la victoria que Dios quiere para con ellos. Digamos, hombres y mujeres determinados a morir a su voluntad para hacer la voluntad de quien nos escogió, y que estén determinados a andar en el amor del Espíritu de Dios que fue derramado en nosotros. Esos son los hombres y las mujeres que van a llevar esto y hacerlo manifiesto aquí y donde quiera que lo lleven. Esto es entrar en el río de Dios. Esto es entrar en el avivamiento. Yo le dije al Señor, yo no estoy para complacerme con algo que usted no dijo acerca de mí. Yo no estoy para complacerme en algo en lo que Dios no ha dicho de mí. Él dijo que iba a hacer un avivamiento en mi vida. Yo no me voy a complacer con estar aquí, sino con estar allá, trayendo el fuego de Dios para llenar todo Villavicencio y donde quiera que me lleve. Aunque estoy aquí, esta no es mi complacencia. Mi complacencia es estar donde Él dijo que yo iba a estar. Y hasta allá voy a correr, y hasta allá voy a caminar, y hasta allá voy a forzarme, y hasta allá voy a hacer. Porque el poder y la fuerza no la estoy colocando yo. El poder y la fuerza están en donde Dios propuso que nosotros hiciéramos. Y si nosotros vamos a ese lugar y vamos por ese camino, entonces encontraremos la fuerza, el poder, la sabiduría, la revelación, la provisión y todo lo que Dios determinó para hacer eso en lo que Él nos mandó a hacer. Entonces vamos a orar. Hay algo que ustedes tienen que entender. Dios revela por sueños. Dios pone el sentir como el hacer. Dios habla a través de sus profetas. Dios habla a través de su palabra. Dios habla a través de visiones. Y Dios habla a través de una palabra que pone en nuestro corazón. Yo quiero que ustedes vean eso. Pero el día que lo vean, determinen caminar en ella. Y no le estoy diciendo que de pronto la vayan a ver ahorita, pero es una promesa que Dios tiene para con ustedes. Que van a colocar, Dios le va a colocar un letrero bien grande en su corazón, en el cual usted va a ver con claridad y en el cual usted va a empezar a caminar. Porque la salvación de su familia está dependiendo de Cristo que está dentro de usted para ser manifestado a través de usted. Usted no puede ser tan insensato con su familia, esperar que un predicador venga a su casa a predicarle salvación cuando la salvación está en usted. Amén. Sus hijos tienen propósito.
Si usted siembra la semilla de salvación en ellos se va a desatar el propósito de Dios para que ellos caminen también. Para que ellos caminen. La provisión está en ese propósito. Una provisión, una bendición que no añade tristeza. Porque hay una provisión en el mundo, pero esa añade maldición y añade tristeza. Pero hay una bendición celestial que añade gozo, santidad y eternidad en sus vidas. Y nunca va a dejar de ser. Porque aún lo que usted haga está sembrándolo en los cielos, que se van a convertir en galardones para usted. Nunca se va a deshacer. Siempre va a perdurar. Padre, Señor, te damos gracias. Padre, profetizo sobre ellos, que ellos verán el propósito tuyo en sus corazones, por sueños, por visiones, por un sentir, por un querer en sus corazones, Señor. Que ese sentir, que aunque ellos no vean la palabra, los va a llevar a tal desespero que no van a tener otra condición sino que ir tras ellos, Señor. Tú vas a colocar una palabra que se va a encarnar tanto en sus corazones que ellos no van a tener opción sino ir tras esa palabra. Que tú vas a colocar un sueño en ellos, Señor, que va a ser tan poderoso, tan profundo, tan real, que ellos van a decir: ciertamente Dios me habló. Yo profetizo sobre sus vidas, donde tu espíritu regará y llenará la vida de ellos para el caminar de ellos, Señor. Gracias te doy, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, porque hoy son pocos, pero mañana serán muchos. Porque hoy podrán estar afligidos, pero mañana serán esos guerreros valientes. Porque hoy no tendrán provisión, pero mañana la tendrán hasta que sobreabunde. Porque hoy estarán aquí en nuestra gloria, pero mañana estarán en una gloria mayor, Señor. Estas buenas nuevas hoy las publico sobre ellos, sobre todos los que me están viendo y sobre los aires que están sobre Villavicencio. Gracias, Señor. Te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga a todos.